Buenas tardes, amigos. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo en esta tarde? Queremos saludarle, paz y gracia en el nombre de Cristo. En esta tarde agradecemos al Señor una nueva oportunidad que nos concede para compartir la palabra del Señor. Y quisiéramos en esta tarde comenzar con una oración para que pues sea el Señor que ministra a través de su palabra y que esta palabra pueda llegar a muchas personas, ¿verdad? Que están necesitando ser parte del cuerpo de Cristo y aquellos que ya son parte del cuerpo de Cristo puedan ser formados y que se les dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento del Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Cristo, en esta tarde te damos gracias porque podemos llegar en esta tarde a muchas personas, Padre, que se conectan para recibir una palabra refrescante de tu Espíritu. Señor, que tú nos conectes al propósito eterno de Dios. Que en esta tarde, Señor, a través de esta serie que estamos compartiendo de cultura celestial, cada persona que es parte del reino de Dios y aquellos que no lo son, sean atraídos a este reino, Señor, aún más, y que tú puedas hacerles entender lo que significa estar contigo en lugares celestiales. Que en esta tarde, Señor, esta palabra llegue más allá de nuestras fronteras y nuestras barreras, que haga la obra a la cual es enviada, Señor, que el espíritu y el alma de las personas sea atraído, sea, Señor, apegado a esa unicidad contigo, Señor, y que las vidas puedan entender que hay un llamado eterno para cada uno de ellos, que aún más se afirma en este tiempo, Señor, donde tu luz quiere resplandecer. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, estamos compartiendo acerca, ¿verdad?, de este tema sobre cultura celestial y, ¿verdad?, habíamos ya hablado en veces anteriores lo que significa cultura es la forma de vida de un pueblo, pero este pueblo es el reino de Dios, ¿verdad?, que es Cristo viviendo en cada uno de sus hijos. Pero esto de Cristo vivir en cada uno de sus hijos es un ámbito celestial. Y en esta tarde nosotros estamos compartiendo en la epístola a los Efesios. Vamos a estar compartiendo el capítulo 1. Vamos a leer varios versículos, pero especialmente le vamos a dar eh, énfasis a los versículos 3 y a los versículos 20. Por favor, y usted que se está conectando en este momento, comparta esta palabra. Yo sé que va a ser de gran edificación a los que están viendo y escuchando en esta tarde. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer en la versión tradicional, ¿verdad? Reina Valera, y también vamos a dar unos versículos, ¿verdad? Énfasis en la versión de la Biblia Peshitta. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Esta gracia Él la hizo sobreabundar. ¿De qué forma? Dice, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, ¿qué nos dio a conocer? Dice, el misterio de su voluntad, según
su beneplácito, según su buen placer, su buen deseo, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se había propuesto? Reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas están ahora reunidas en Cristo. Y esto de reunir todas las cosas en Cristo, dice él, es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación del cumplimiento de los tiempos es la reunión de todas las cosas en Cristo. Y sigue explicando, describiendo esto, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo, en él, ¿en qué él? En Cristo. Asimismo, tuvimos herencia. No vamos a tener una herencia, ya la tuvimos en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, habiendo sido destinados desde antes, predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, quien es Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. No que nosotros le demos alabanza, sino que nosotros mismos seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, vuelve a decir el apóstol, los que primeramente esperábamos en Cristo, hablando de su generación. Esa generación primeramente esperó a Cristo. En él también ustedes, le está hablando a la iglesia de Éfeso, habiendo oído la palabra de verdad, y hace varias frases para explicarlo de lo que está hablando. La palabra de verdad es que el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en este evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, es decir, todo lo que la Escritura habló en el Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, fueron promesas que ahora nosotros fuimos sellados por medio de su Espíritu en todo lo que era la promesa. Fuimos sellados. No que nos promete algo, ya se nos entregó por medio de su Espíritu la promesa. Que es, y aquí es que quiero darle énfasis en la versión Pechita, mire, a eso que dice aquí que son las arras de nuestra herencia, mire cómo dice la versión Pechita, dice, ¿quién es? Está hablando de Cristo mismo y está hablando del Espíritu, que es lo mismo. Dice, ¿quién es la garantía de nuestra herencia? Es decir, el mismo Espíritu es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos. Note que el Señor nos está hablando muchas cosas a través del apóstol, haciéndonos muchas descripciones para que nosotros podamos entender de lo que Él está hablando. Es decir, Él es la garantía, el Espíritu que va a estar en nosotros, que se nos entregó por medio de esa buena noticia de la salvación, para que esto sea operado en nosotros como la redención de los que ya fuimos salvos, pero el Señor va a ir redimiéndonos continuamente y en una manera expansiva y en crecimiento. ¿Y para qué? Nuevamente, para alabanza de su gloria. No que nosotros, no se está refiriendo a que con nuestros labios le demos alabanza, sino que nosotros mismos somos alabanza de su gloria. Es decir,
el hecho de que nosotros seamos o estemos siendo redimidos, estando Cristo en nosotros, estando ya, viviendo Cristo en nosotros y expresando a Cristo a través de nosotros, somos alabanza de su gloria. Por este motivo, sigo leyendo en la versión Pechita, dice, he aquí también yo, desde que me enteré de su fe, le dice a la iglesia de Éfeso, en nuestro Señor Jesucristo, de la fe de ustedes en el Señor Jesucristo. No está hablando de la fe propia de ellos, está hablando como cuerpo de la fe estando ellos en Cristo, de su fe en nuestro Señor Jesucristo. No es que él no está diciendo que la fe sea en el tema de Cristo, sino que la fe esté dentro de Jesucristo y de su amor para con todos los santos. De su amor, no del tuyo, de su amor, del amor de Cristo para con todos los santos. Es decir, como cuerpo mostramos el amor de Cristo para con todos los santos. No ceso, dice el apóstol, de dar gracias por ustedes. ¿Entiende en qué se basa el amor de Cristo? Se basa en que yo agradezca los hermanos en Cristo. Entonces yo no ceso de esa manera de dar gracias por personas. Pero dando gracias por personas y agradeciendo a Dios por las personas, entonces yo estoy demostrando el amor de Cristo. Mencionándolos, añade, mencionándolos, o sea, literalmente acordándose de ciertas personas específicas, mencionándolos en mis oraciones. Es decir, no era una oración global por la iglesia, era una oración específica por ciertas personas que Dios le destacaba, las cuales le demostraban al apóstol a Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo agradezco por esas personas porque esas personas son destacadas en Cristo, me expresan a Cristo a mí de una manera extraordinaria y porque esas personas me expresan a Cristo de una manera extraordinaria, entonces mi oración se va dirigida y se va ubicada a que el Padre de gloria es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Padre celestial, nos le va a conceder, y lo sabe Él, que espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para que los ojos de sus corazones sean iluminados. Mire todas las expresiones que en este capítulo, que en realidad es una carta, en el original no era un libro de que usted va a un tema específico, es una carta, como si usted le estuviese escribiendo una carta a una persona, pero a una persona que para usted está reflejando exactamente y está proyectándole la expresión más exacta de Cristo. Y él está refiriendo esta carta específicamente a esta iglesia de Éfeso. ¿Para qué? Para que Dios aún crezca en ellos. ¿En qué forma? Abriendo los ojos de sus corazones con su iluminación. Fíjese cuántas veces en esta carta se va describiendo el mismo asunto, pero utilizando diferentes palabras.
y puedan así comprender, vuelve otra vez, comprender cuál es la esperanza de su llamado. Note que en todo esto, es decir, lo que nos da esperanza a nosotros es la iluminación que viene a nosotros de Cristo, de lo que es Cristo en nuestras vidas. Y eso es esa esperanza que está hablando el apóstol de este llamado que Él nos ha hecho como cuerpo, como iglesia. Y cuál, además dice, es la riqueza de la gloria de la herencia. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Él? Mire qué sencillo. Todas estas palabras solo para referirse que Cristo estando en nosotros de esa manera y revelándose a nosotros de esa manera, que es Él mismo es la herencia. La herencia no es algo que Dios nos va a dar, sino es a alguien que ya Él nos dio. Y ese alguien es Cristo. Él, Cristo mismo, la persona de Cristo en nuestras vidas es la herencia que Dios nos ha dado. Por eso es que nosotros en esta porción de las Escrituras tenemos que entender a profundidad lo que significan los lugares celestiales en Cristo. Porque no son cosas materiales. Los lugares celestiales, mire qué sencillo yo se lo voy a poner. Los lugares celestiales, la palabra lugar en esta referencia, en este pasaje, lo que se refiere es a un punto en el espacio, limitado por la ocupación de alguien. Yo quiero que usted me escuche en esta tarde para que entienda lo que son los lugares celestiales en Cristo. Es un punto en el espacio limitado por la ocupación de alguien. Es una condición, es una oportunidad. Y da esta descripción, mire qué interesante, el significado de esta palabra es como una vaina. ¿Qué usted pone en una vaina? ¿Una espada? ¿Un arma? Pero en ese estuche, eso que es una espada, en realidad para nosotros es alguien. Y ese alguien es Jesucristo. Entonces Cristo, de esta manera determinada, lo podemos describir como que Cristo es la espada y como que la vaina somos nosotros. ¿Entiende? Estar juntamente sentados en lugares celestiales lo que significa es que Dios por medio de Cristo se hizo plural. Y plural significa que ahora Dios puede estar en muchas personas a la vez. Y porque Dios puede estar por medio de lo que hizo Cristo, Dios puede estar en muchas personas a la vez. Esos son los lugares celestiales. Los lugares celestiales es Cristo estando en las personas. Por eso dice, sentados nosotros juntamente con Cristo en lugares, porque Cristo está en más de uno. Entonces Cristo está sentado en personas. Nosotros estamos con Cristo sentados. ¿Por qué? Porque el Hijo tiene su asentamiento o tiene su asiento o como usted pueda llamarle su trono en sus hijos. Cristo tiene su asiento en sus hijos y los lugares celestiales somos nosotros las personas. Por eso ve cómo va el concepto en la mente de Cristo cuando Cristo le habló a Nicodemo otra vez. Y aún, note esto, Cristo todavía no había ido a la cruz, pero él le dice a Nicodemo, si
si yo te he dicho las cosas terrenales y tú no las entiendes, Nicodemo, imagínate si te digo las celestiales. Y le dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero ¿cómo era eso si el Hijo del Hombre estaba delante de Nicodemo? Pero el Hijo del Hombre está en el cielo, en todas aquellas personas que lo expresan, que lo reflejan. De esto se trataba, el que el Señor ya estaba abierto a todos los seres humanos. Dios le está ofreciendo a que Nicodemo entrara a la dimensión donde él está, a que Nicodemo se abriera a Cristo. Y estando Nicodemo abierto a Cristo, él podía entender entonces lo que iba a ser el cielo en su vida, porque en el momento y en la manera en que nosotros nos unimos con Cristo y somos uno con Cristo, nosotros vinimos a ser un lugar celestial. Un lugar celestial para Dios. Porque Dios ve los lugares celestiales como personas. Personas que son sus portales. Personas que son portales para Cristo. Para Cristo poder conectar sus propósitos eternos con una generación de la tierra. De eso se trata. Por eso Cristo unió el cielo con la tierra. Por eso Cristo unió las cosas. ¿Qué son cosas? Cosas eran los hombres sin Dios. Porque tu cuerpo es solamente un estuche, tu cuerpo es solamente una materia, si no tiene a Dios viviendo a través de él. Entonces las cosas éramos los hombres, las personas que no contenían a Dios. Pero Dios, por medio de Cristo, que era lo que él estaba diciendo, yo he venido para habitar las personas. Y porque yo vine para habitar personas, entonces ahora nosotros entendemos que si Dios por medio de Cristo se sienta en personas, por eso juntamente con Cristo está la iglesia sentada en lugares celestiales. Porque ahora sí Dios puede manifestarse a través de personas y los lugares celestiales son las personas que están llenas de Cristo. Son las personas que están llenas de Dios, que pueden conectar sus propósitos a una generación. Y porque las personas están llenas de Dios, tienen para expresar a Cristo en las dimensiones celestiales. Entonces la persona que permite a Cristo establecerse en su vida y expresarlo por medio de él es para Dios un lugar celestial. Por eso Cristo nos sentó juntamente con él en lugares celestiales, porque esto no lo podíamos hacer nosotros con nuestra fuerza. Nuestras manos no podían tomarnos a nosotros mismos y estar en las dimensiones celestiales donde Cristo está. Eso solamente lo podía hacer Cristo. Pero ahora que Cristo ha hecho ese traslado de hijos a la dimensión donde Él está. Entonces la dimensión donde Él está es Cristo también. Pero no es Cristo como uno solo, es Cristo plural. Es Cristo en su cuerpo, es Cristo en la iglesia. Por eso hay lugares celestiales en Cristo, porque hay más de una persona llena de Cristo. Hay más de una persona llena de Cristo. Pero fíjese esto, aquí también podemos ver entonces que es Cristo
en esa unicidad en todos. Es Cristo siendo el único en todos. Entonces se va a poder expresar a Cristo como una generación que revela los propósitos eternos de Dios. Ya no revelaremos a Cristo como un lugar individual, sino como Cristo, como una pluralidad, como Él quiere serlo en una generación, para que una generación pueda ver a Dios manifestado. Cristo tiene que revelarse en esa pluralidad. Cristo tiene que revelarse en esa unicidad en todos. Por eso es que nosotros, amados, cuando entendemos lo que espiritualmente Dios nos quería hacer saber a nosotros sobre esto, lo que es ser uno en el ámbito celestial con Cristo, lo que es la unicidad de Dios. Por eso en Salmos también se nos decía la Escritura: mirad cuán buenos y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero ¿sabe lo que dice ahí? La verdadera expresión de la palabra es en la unicidad de Cristo. Es lo mismo lo que está diciendo Salmos en aquel momento. Era lo que Cristo iba a hacer, de sentarnos en lugares celestiales con Él. Por eso todo esto que la Escritura decía, si nosotros no lo entendemos a través de Cristo, no vamos a entender el principio, porque los hermanos no pudieron estar juntos en armonía. Sino fue que al rey David se le reveló lo que íbamos a hacer nosotros en Cristo. Y por eso él pudo escribir este salmo para decir: mirad cuán bueno. ¿Mirando qué? Mirando lo celestial. Mirando en la dimensión celestial, es que nosotros vamos a poder ver que somos uno en Él. Aunque nosotros pensemos diferente, aunque tengamos distintas opiniones de otras circunstancias de las Escrituras, pero si nosotros nos podemos ver en Cristo y podemos ver que somos uno en Él, entonces Dios nos va a mostrar su visión celestial o sus lugares celestiales estando en Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser portales de esa manifestación de Dios a nuestra generación. Eso es lo que Dios está interesado. Dios no quiere que te pases una vida religiosa de que si yo voy a ser malo o bueno. Ese es un árbol que no es Cristo. Sí, el árbol de lo bueno y lo malo no es Cristo. Eso es la religión. Cristo es la vida. Pero es una vida que Él se va a encargar de reflejarla en nosotros, de mostrar su diseño. Y este diseño es la unicidad que hay en Él. Pero nosotros tenemos que entender, vernos en Cristo, que estamos todos juntamente sentados en lugares celestiales. Si nosotros no nos podemos ver a través de Cristo, que estamos sentados en lugares celestiales, no vamos a poder estar con la revelación que Dios y que el apóstol le está diciendo aquí a la iglesia de Éfeso. Si nosotros nos llevamos bien como hermanos, eso es lo que él le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Si nosotros no podemos llevar bien con otros que se llaman hermanos en Cristo, aunque no piensen como nosotros, entonces, ¿me entiende? Entonces, si nos podemos llevar bien, ahí Dios nos va a dar espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. Note, lo que el Evangelio quiere especificar es la revelación de Cristo. Y si nosotros no nos enfocamos en la buena noticia
que es Cristo en nosotros y es el desarrollo del Hijo de Dios en el grupo. No son otros temas. Es el Hijo de Dios en una generación. ¿Cómo poder mostrar al Hijo de Dios en una generación? Ahí se trata, de esto se trata, el que nosotros podamos alcanzar una generación con la buena noticia. Esta es la buena noticia, que es Cristo en nosotros. Yo quiero que tú te lleves esto como una investigación espiritual, como un redescubrimiento espiritual en tu espíritu con Dios. ¿Qué es Cristo en mí? ¿Qué es Cristo en mí que yo solamente lo puedo decir en una palabra sencilla? Es Cristo viviendo en mí, pero ¿qué es Cristo en los lugares celestiales? Y fíjese que solamente te abundé en el punto principal de lo que te quiero llevar, que es Cristo en los lugares celestiales, sin decirte todas las cosas que se nos revelan en esta carta, en este principio. Fíjese cómo comienza el apóstol a decir bien de Dios. Eso es lo que es una bendición. La bendición no son cosas materiales. La bendición es decir el misterio de lo que Dios significa por medio de Cristo. Eso es bendecir. Eso fue lo que los patriarcas hicieron a través de sus hijos. Ellos dijeron en qué forma Cristo se iba a revelar en cada uno de sus hijos. Por eso profetizaron, porque no estaban mirando a sus hijos, estaban mirando a Dios en sus hijos. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? Entonces, bendecir es decir bien. En simples palabras, eso es lo que significa bendecir. Y entonces, ¿qué hizo? Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, nos ha dicho el bien para, como si fuera una redundancia, decirnos, nos ha bendecido con todas las bendiciones. ¿Quién habla? Pero esta redundancia es a propósito. Yo no sé si usted se había dado cuenta de esta redundancia que está utilizando esta carta en este momento. Nos está diciendo dos cosas repitiendo. Que nos ha bendecido con qué. No nos bendijo con cosas materiales, nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. Nos bendijo con todos los decires de bien que en el ámbito del espíritu están en el cielo. Es lo que nos está diciendo, con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en Cristo. No está hablando de nada de la tierra, está hablando de lo invisible. Según que de este modo, ¿qué fue lo que hizo? Que según todas esas bendiciones espirituales en el cielo, en el Cristo, ¿qué era? Y algo que fue tremendamente para mí edificante el saber que cuando la Escritura habla del Cristo, diferente a cuando habla de Cristo, se refiere a lo que Dios en Cristo es en las personas, en este caso en su iglesia. Entonces, nos bendijo o dijo bienes en el ámbito del espíritu sobre personas. En el Cristo, sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre su cuerpo. Según, por eso dice según, o sea, a través de esto, ¿qué fue lo que hizo? Nos escogió de antemano. Tú
estando en Cristo, eres la bendición de Dios. Tú, ocupado por Cristo, eres la bendición de Dios. Tú, lleno de Cristo, para expresarlo a este mundo, eres la bendición de Dios. La bendición de Dios, no esperes algo que Dios te va a dar. Tú eres para alabanza de su gloria. Tú, llenado de Cristo, tú, expresando a Cristo, desde antes de que el mundo fuera establecido. Imagínate esto, te lo voy a poner de esta manera para que tú lo puedas ver. Todos nosotros de algún modo estábamos dentro de Dios. Estábamos dentro en su propio cuerpo. Cuando Dios decidió crearnos, nos sacó de adentro de Él. Es decir, si tú de algún modo llegaste a la fe de Cristo, no lo hiciste porque tú lo amaste primero, dice la palabra, sino porque Él te amó, porque Él te alcanzó, porque Él nos escogió de antemano. Como está diciendo este pasaje, Él nos escogió de antemano para que fueras establecido así. Antes de que fuera hecho, fuera ejecutado, tú estabas dentro de Dios. Dios lo que hizo fue sacar lo que tenía dentro de Él para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Dios quiere gente que esté constantemente expuesta delante de Él. No es lo que tú haces ni lo que eres, es que estés expuesto delante de Él. No importa lo que hagas, no importa lo que digas, exponte delante de Él. Porque su luz, en su luz veremos la luz. No es tu propia luz. En su luz veremos la luz. Si nos exponemos para que Cristo resplandezca en nosotros, la gente verá lo celestial, porque no se trata de nosotros, se trata de exponernos a su luz. Por eso nos destinó desde antes, nos predestinó para Él, para que nosotros fuéramos para Él con amor. Note que esto no está hablando de un amor que nace en nosotros. Él nos destinó para que fuéramos para Él. Y entonces dice con amor, porque Él es el amor. Y si nosotros estamos llenos de Dios, ¿de qué manera lo podemos decir? O sea, no podemos describir a Dios con una sola palabra. Porque Dios es lo que Él quiere ser para cada persona. La necesidad de cada persona es distinta. Entonces Dios va a ser lo que tiene que ser para cada uno. Pero de cualquier modo lo van a ver a Él. De eso se trata. Pero nosotros cuando queremos encajonar a Dios religiosamente, lo queremos ubicar en una sola área. Sí, yo me regocijo que Él es mi sanador, que Él es mi libertador, pero Dios es la pluralidad estando en Cristo. Esa pluralidad está en Cristo. Y es a Cristo, es al Hijo el que yo debo de exaltar y el que tiene que ser exaltado. Porque si yo exalto a Cristo, como Él dijo, cuando estableció de qué muerte iba a morir Pedro, si Él es exaltado, si Cristo fuera exaltado, Él va a atraer a todo hombre hacia Él. ¿Me entiende? No nos dijo exaltar una cualidad de Cristo o algo que Cristo hace. No, es la persona de Cristo. De Él. De lo que significa Él morando en nosotros. ¿Y por qué? Porque su buen deseo nació en Él.
Este buen deseo nació de Él y esta es la buena noticia. ¿Qué es lo que significa Cristo en nosotros y expresado a través de nosotros? Porque su buen deseo está en su voluntad. Este buen deseo fue voluntad, estando esa voluntad en Dios y en Cristo, para que sea alabada la gloria de su gracia. Mire qué interesante, y profundo a la vez que simple. Pero si nosotros no podemos captar esta verdad, no podemos entender lo que Dios por medio de Cristo quiere ser dentro de nosotros para que su gracia sobreabunda, para que su gracia sea la que pueda alcanzar al mayor número de personas. Porque no soy yo el que voy a alcanzar las personas, es la gracia de Cristo siendo alabada a través de mí, la cual Él mismo, mire qué tremendo como dice esta versión, versículo 6 del capítulo 1 de Efesios, la cual Él nos ha impartido abundantemente. No es una gracia que yo la busqué, no es una gracia que yo jalé, no, es la gracia que Él mismo ha impartido dentro de nosotros abundantemente por medio de su amado y de su amado Cristo. En quien, en Él mismo, es que nosotros vamos a tener la redención. Es decir, Dios nos compró para ser su propiedad, pero el que va a reclamar su propiedad es Cristo también. Sí, porque nos han enseñado que Él nos compró a precio de sangre. Sí, tremendo. Pero Él mismo es el que nos va a redimir. Porque por eso la Escritura dice que Él es el Redentor. Entonces Él mismo es el que va a reclamar su propiedad. Por eso es que todo esto de que nosotros podamos conocer a Dios en realidad es un milagro de Dios. En nosotros en realidad es Cristo el que nos ha sacado los velos. Yo no me puedo sacar mis velos. Tú no te puedes sacar tus propios velos. Cristo te va a sacar los velos. Por eso es que la palabra de Él es la que va a prevalecer. No va a prevalecer lo que tú piensas o lo que tu religión te ha enseñado que es la verdad, sino la verdad que está en Él es la que va a prevalecer. No es mi verdad, no es tu verdad, no es como tú ves la vida, no es como yo veo la vida, sino como Él la ve. Y como Él la ve, cuando todos nos sujetamos a como Él la ve, esa es la unicidad de Dios. Según Él lo predestinó. ¿Me entiendes? Tú y yo estábamos dentro de Él, pero tangiblemente no estábamos ahí. Nosotros solamente éramos lo intangible de Dios cuando ni pensábamos nacer dentro de Dios. ¿Me entiendes? Él exteriorizó todo lo que tenía dentro de Él. Y por eso, en quien tenemos la redención es en Él. Él va a reclamar su propiedad. Él te va a reclamar como su propiedad. No es una denominación, no es un hombre de la tierra el que te va a es Dios el que va a reclamar su propiedad en ti. En quien tenemos redención. Y por su sangre, perdón de pecados. Por su sangre. No por la sangre de un conocido mío, o de un conocido tuyo, o de un familiar tuyo. Por su sangre tenemos redención. Perdón de pecados. Conforme a esa riqueza de su gracia, la cual ha hecho abundar en nosotros. Mire qué tremendo. Cómo se manifiesta otra vez otra confirmación de lo que dice en la epístola de Juan. También otra confirmación. Cómo se expresa la sangre
de Cristo en nosotros. Cómo Dios ha hecho sobreabundar su gracia en nosotros. Aquí nos dice el cómo. La ha hecho abundar en nosotros. ¿En qué forma? En toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual. ¿Cómo tú experimentas la sangre de Cristo? La experimentas con la sabiduría de Dios y en todo entendimiento espiritual. Es decir, si yo no llego a obtener la sabiduría de Dios y a obtener el entendimiento espiritual que viene por Cristo, no estoy siendo limpiado por la sangre. Porque la sangre es saber que es Cristo en mí. Y si yo no lo sé, no lo estoy creyendo. Porque la fe no es una fe vacía. La fe es en Cristo. Y la fe en Cristo significa que Él es la verdad. Y Él siendo la verdad, Cristo siendo la verdad, me hace entender a mí su verdad. Me hace llenar mi vida con su sabiduría para que yo sepa cuál es la realidad que Él hizo en Cristo. Y sabiendo y conociendo yo la realidad que Él hizo en Cristo, entonces la disfruto. O sea, si yo no entiendo, si yo no sé lo que es Cristo, no estoy siendo limpiado. ¿Me entiende? Porque por eso es que la vida de Cristo no es un esfuerzo humano, no es cuánto tú ores, que la sangre te cubra si no entiendes nada. ¿Me entiende? Y no estoy menospreciando la oración, sino que el propósito de la oración, como muy poco nos han enseñado, es en realidad el objetivo de la oración, que Cristo me sea revelado. Por eso Él, y esto anteriormente ya lo hemos enseñado, por eso Cristo enfatizó en la oración del Padre nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios era entender como entiende Dios. Si yo entiendo como entiende Dios, la voluntad, que es el deseo de Dios, que es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en la epístola a los Efesios: por su buen placer Dios quiso hacer tal cosa. Y porque lo quiso hacer, todos los que entienden como Él lo entiende, lo creen como Él lo cree. Y es parte de sus vidas. Esto es lo que Él nos quiere dar: su sabiduría, su entendimiento, para accesar a la herencia que es Cristo, a la promesa que es su Espíritu en nosotros. Y Él nos va entonces a dar a conocer este misterio de su voluntad. Y Él dándonos a conocer este misterio de su voluntad, entonces nosotros nos vamos a ver de antemano predeterminados en esa salvación. No en tu salvación, no en la que tú quieres creer, en la que Él reveló. Él es el Salvador y Él es el que salva, para llevarlo a cabo en Él. Dios va a llevar a cabo su salvación, en Cristo. Y cuando yo me alineo a esa sabiduría de Dios, cuando yo me alineo a ese entendimiento espiritual, entonces se administra el cumplimiento de ese tiempo que es Cristo en mí. Mire qué sencillo. Estar en los lugares celestiales es estar conectado con Cristo en el propósito que Él quiere lograr, estando alineado
a su gracia, estando alineado al buen deseo que Él tiene en el corazón, para que nosotros lleguemos a llevarnos bien entre nosotros mismos. Amados, tantos principios hay sobre esto cuando el Señor Jesús envió a los 70 a cada aldea y a cada lugar a los que Él iba a predicar. Fíjese lo que le dijo a estas personas que envió de 2 en 2 a ir a cada casa. Él les dio las siguientes instrucciones. En cada casa que ustedes entren, van a decir lo siguiente: para que si hay algún hijo de paz en esta casa, la paz sea sobre ellos. Y diciendo que la paz sea sobre esta casa, mire qué tremendo este principio, y es el mismo principio de la unicidad de Dios. Es decir, si todos nos vemos al menos, fíjese que Él no le dijo que Dios creyeran, que no, si todos se ven en la unidad del Hijo de Dios, de algún modo Dios puede hallar, escúcheme bien, un portal a través de personas para que entonces la buena noticia se haga más clara en esa casa. Mire qué sencillo. Por eso a Dios lo que le interesara es que las casas se llevaran bien. Pues si hay un hijo de paz, hay un portal en una casa donde Cristo puede entrar y donde Cristo se puede revelar. De eso se trataba. Por eso dice, y nosotros hemos sido escogidos por Él. Note que siempre la iniciativa de Dios de terminar la obra en una persona nace en Dios. La religión nos ha hecho responsables a no, pero en realidad la responsabilidad es que tú abras tu coco. Esa es la única responsabilidad que tú tienes. La única responsabilidad es que tú permitas que Dios te abra el coco. Que Dios te abra tu mente. Que sea de tu espíritu, que llegue a tu mente esa comprensión. Eso es lo único que tú puedes hacer. Es lo mismo en que tú puedes agregar. Escúcheme bien. ¿Qué puede agregar una persona para nacer? Nada. Nada. Porque eso fue una iniciativa de su padre y su madre. ¿Me entiendes? Sencillamente poner una semilla y que la semilla se deje correr en ti. Esa es la responsabilidad tuya, es que permitas que Dios abra los velos de tu mente, corra los velos de tu espíritu, para que puedas entender como Dios entiende. Y cuando tú puedas entender como Dios ve las cosas, entonces ya no es tu punto de vista. Déjame decirte que en muchos pasajes eso es de lo que se trata cuando Dios habla de Hasatán, de el enemigo. Muchas veces es tu propia mente carnal. Por eso dice la Escritura que la amistad con el mundo. ¿Y cuál es la amistad con el mundo? La amistad con la forma de pensar de este mundo. La forma de pensar de este mundo es el enemigo de Dios. ¿Qué es cuando piensas con tu propia mente? Y cuando tú piensas con tu propia mente, tú eres tu propio Dios. Pero cuando entiendes con el entendimiento de Dios, cuando entiendes con el intelecto de Dios, por eso los apóstoles hablaban, tened la mente de Cristo. Esa es la mente de Cristo, que tú entiendas como Dios lo entiende y no lo entiendas como tú lo quieres entender. Entiéndelo como Dios te lo quiere enseñar. Pero somos muy soberbios para lo que pensamos o lo que nosotros queremos, que nunca nos ha funcionado. Queremos
que lo que nosotros pensamos que no nos funciona, ponerlo en un pedestal y Dios te deja correr la soga. Está bien. Cuando te canses, cuando entiendes, tu vida va siempre al rumbo, en tu propio entendimiento, en tu propia sabiduría, va a la destrucción. Pero cuando dejas que su entendimiento llene tu mente y tu espíritu, dejas de defender una denominación o religión propia, sino tú comienzas a presentar defensa por la verdad de Dios. Tú comienzas a presentar defensa por el Cristo. ¿Me entiendes? Por esa verdad de Él establecido en las personas. Esa es tu única verdad. Mi única defensa es que Él me habite. ¿Me entiendes? Mi única defensa es la obra que el Espíritu puede hacer en mí. Es abrirme a Dios. Y nosotros hemos sido escogidos por Él, por el que preordenó. Me gusta esta palabra que usa la versión Peshitta. Preordenó, lo ordenó desde antes. Porque a Él le plació llevar a cabo todas las cosas según el propósito de su voluntad, no de otras personas, no de cómo creen los pastores, no, según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en el Cristo. Pablo, escúcheme bien, no se está jactando de decir no, sino que a ellos les tocó. Dios los escogió como primeras personas para confiar en el Cristo. En su generación Dios lo escogió. Pablo no pensó en Dios. De esto ya hablé en una enseñanza pasada. Pablo no lo escogió. Pablo estaba opuesto al cristianismo. Él quería matar a todos los cristianos. ¿Me entiende por qué nuestra esperanza tiene que ser en Él que escogió? No en lo que yo escojo, no en mi deseo, no en mi voluntad, sino alinearme con su voluntad. Pero alinearme con su voluntad, fíjese que tiene que ver entre nosotros hombres llevarnos bien. No coger a una persona y subyugar, no, esa no es la manera en que la verdad de Dios va a ser un portal a través de nosotros, sino es a través de la gracia. Dios logra ese convencimiento bien profundo en nuestro ser cuando nosotros operamos según la gracia de Dios. Y esto, mire, es aparte de que si usted dice que Dios castiga o no castiga, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de cómo Cristo va a revelarse a una generación. Si tú sigues con esas peleas religiosas que nosotros tenemos, déjeme decirle, ninguno de los dos bandos va a reflejar a Cristo de esa manera. Porque si Cristo tiene que castigar, amado, entonces, ¿para qué fue el Hijo de Dios a la cruz y resucitó? Para resucitar en los corazones y para Él ser el que abra los ojos del entendimiento. Si nosotros vamos a poner otra peldaño que no es Cristo. Cristo es el que convence de pecado, es el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Si yo creo otra cosa, ese no es el Evangelio de Cristo. Mi responsabilidad es que Cristo sea la luz y que Él abra los ojos Él abra los ojos del entendimiento. No soy yo. Pero mientras tú te creas el que abre los ojos del entendimiento de las personas, no, Dios no va a hacer su obra. ¿Me entiende? Porque nosotros solo fuimos llamados
dice Pablo, en confiar. Fuimos llamados por Él a confiar. Seamos para la honra de su gloria. Note esto. En esas primeras veces se nos habla de ser la exaltación y en este momento, en este punto lo lleva más allá, ser la honra. Entonces, si somos la honra de Él, Él se lleva todo el honor. Él se lleva todo el honor y Él es el que refleja ese honor a través de nosotros. No es lo que yo digo, Él lo refleja, Él lo expresa en la manera de darse a conocer a través de nosotros. ¿Me entiende? La manera en que Él se expresa, Él se da a conocer, Él muestra su sabiduría. Entonces, aquí se ve que Él se lleva toda la gloria, porque la sabiduría es revelada. La sabiduría no es una autoría nuestra, sino es un fluir de Cristo a través de nosotros. ¿Me entiende? Nadie se puede atribuir la autoría de la sabiduría. Por eso también es que Él dice en la Escritura que Él es el autor y consumador de nuestra salvación. De Él procede, Él es el punto de origen. En ese punto de origen, como fuente que es Cristo, Él puede hacer a otros portales celestiales. Él puede hacer que otros gocen de esa dimensión celestial. Entonces somos nosotros, Cristo sentado a través de nosotros y fluyendo Él y siendo expresado Él completamente, que entonces nosotros estamos en lugares celestiales. Así que esto nos demanda otra cosa y es, mire, entregar nuestra soberbia, nuestra altivez. Si Él logra algo a través de mí, no soy yo. No es por lo que yo puedo hacer, sino es por cuánto yo me puedo humillar, sino es por cuánto yo tengo que ceder mi propia voluntad, que ceder mis propios deseos para que sean los deseos de Dios. Que a lo que Él me llama, a lo que Él me pide, yo haré para que Él sea mostrado, no yo. Así que yo quiero dejarte esta palabra hasta aquí en esta tarde, para que Él sea la garantía, para que su Espíritu a través de ti termine siendo esa garantía, ese sello que Él ha prometido, ese sello. Y que tú permitas que sea Cristo dentro de ti, llevándote a esa sola verdad, que es Cristo en ti. Otra vez, la verdad no es un concepto, la verdad es la realidad de Cristo, es Cristo mismo, pero en su realidad. ¿Me entiende? Esto no es una realidad que yo la inventé, que yo la preordené, que yo la diseñé, que yo la escribí en un panfleto. No, esta visión es una visión celestial y tiene que ser administrada por revelación de Dios. Y tiene que ser dada a conocer por medio de su Espíritu a través de mí, que me hace entender. De eso se trata. Si permitimos que sea el Espíritu que nos haga entender, ya no vamos a pasar por alto los detalles de la Escritura. Y lo que está allí me va a ser quitado un velo para yo entender cómo está en la Escritura. No como nos quieren hacer entender, sino como Él quiere que yo lo entienda. Porque como Él quiere que yo lo entienda es donde está su vida.
¿Me entiendes? ¿Dónde está el poder que transforma la vida? No es un poder que yo lo poseo, que yo lo controlo, ¿me entiendes? Es un poder que Él fluye naturalmente donde está esa realidad. Y ese poder va a estar en la unicidad de Dios. Entonces, cuando tú estás en la unicidad de Dios, me gustó algo que decía la profetisa Ana Méndez, amado, así nosotros pudimos entender que Dios, mire, no tuvo objeción en la historia usar obispos de la Iglesia Católica, cuando solamente era esa iglesia lo que había. Pero Él fue el que levantó una pasión por predicar a Cristo en gente que nunca a ti te enseñaron sobre eso. Pero léelo, busca la historia para que veas. Francisco de Asís, dice la escritura, dice la historia que él llegó hasta una aldea de Europa que porque no querían escuchar la predicación de Cristo, mire, vino un impulso divino, digo yo, y él se viró al mar, que bueno, si la gente no me quiere escuchar, yo les hablo, mire, y así comenzó a hablar a mis hermanos peces aquí en el mar, porque el evangelio, dijo él en voz alta, mire qué tremendo esto, en voz alta, el evangelio tiene que ser predicado a toda la creación. Y yo le digo a los peces, amados, ¿y sabe lo que sucedió? En el momento los peces salieron del mar. Los peces salieron del mar y se juntaron en un grupo. ¿Sabe qué ocurrió? Que cuando la gente escuchó eso y vio lo que estaba ocurriendo, entonces la gente recibió el evangelio de Cristo en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios no es religioso. Dios lo que quiere es dar a conocer su verdad. Y esto no estamos poniendo como puede pensar algunas personas que no estamos exaltando ninguna religión. Estamos exaltando la verdad de Dios. ¿Me entiende? Es decir, Dios derramó de su Espíritu Santo aun cuando pasó lo de la calle Azusa en convento. Dios derramó su Espíritu en un convento, en un monasterio. ¿Me entiende? ¿Quién soy yo para decir? ¿Me entiende? ¿Cómo Dios quiere sacar a la gente de su mentira? Yo tengo que estar abierto al Espíritu porque yo no sé lo que el Espíritu Santo, cómo quiere hacerlo y lo que quiere hacer en esta generación para dar a conocer su verdad. ¿Ve? No mi verdad, sino la verdad que es Cristo y que fue establecida en los lugares celestiales. ¿Me entiende? Y esto yo lo comparo, amado, es como si, para que ustedes me entiendan, no estoy de parte de un lado o otro en este momento al decir esto, sino lo hago como un ejemplo. Piensa que por un momento mañana se descubre que todo lo que nos dijeron de que la Tierra era un globo no es verdad. ¿Me entiendes? Y que la Tierra es un círculo, como dice la Escritura. ¿Me entiendes? Pero si toda la vida me dijeron a mí, ¿me entiendes? Pero cuando esto ocurre y cuando tú descubres una verdad, descubres esta verdad, puedes lograr algo que tú antes, es decir, imagínense cuando la gente creía que la tierra era plana literalmente y llegaba a un punto y encontraba un barranco y por ahí se iba. Pero ¿qué sucedió? La gente empezó a navegar, a descubrir y descubrió que no era así, que no llegaban a ningún barranco. Y así sucesivamente es la mente del hombre para crear religiones, para crear cosas, para crear denominaciones y encerrar
Y de esto me hablaba el Señor, amado. Nosotros no podemos ser encerrados por el sistema en los ámbitos celestiales. El cielo no se ha limitado por lo que el hombre ha hecho, sino que yo me tengo que alinear con lo celestial. Yo me tengo que alinear con Cristo en los lugares celestiales para saber lo que Cristo quiere manifestar en este tiempo. Pero ¿qué tal si no quiere manifestarlo en un individuo? Sino que Dios nos está empujando como generación a hacerlo de una manera global. Entonces, lo que tú puedas pensar que es el proceso, esto se va a resolver a la manera de Dios, no a la manera mía. Cristo va a manifestar lo que Él quiere manifestar y de la forma en que Él lo quiere manifestar. Entonces ya no es una denominación que va a tomar el control de todo. Dios va a ejercer su orden. Dios va a ejercer su diseño. No lo que la gente quiere, sino lo que Él quiere. Pero en este proceso no podemos limitar a Dios. Y con esto te quiero dejar, no podemos limitar a Dios. Los lugares celestiales que yo me siento con Cristo es cuando yo me despojo de mis límites humanos para entrar en lo ilimitado de lo celestial. En lo ilimitado de lo celestial. Y ver cómo Dios es el que abre los portales que Él quiere abrir para manifestarse a través de ti. Como cuerpo, como iglesia de Cristo, como hijo de Dios. Dios se va a manifestar a través de ti, pero Él se te quiere revelar. Y aún se te revelará más para Él darse a conocer. Y Él es el que nos hace ministros, administradores de sus misterios. Es Él. Dios, amados, siempre será el misterio que se da a conocer en nosotros. La iglesia tiene el acceso, tiene los códigos para que esos misterios sean revelados. Si no, los apóstoles mismos no se llamaron ellos mismos administradores de los misterios de Dios. Pero el que alega que esto es tan sencillo que todo lo sabe, pues no hay misterios para ellos porque ellos son los poseedores de los misterios. Pero cuando nosotros nos dejamos enseñar por Dios, entonces Dios tiene misterios para revelarnos. Dios es ese acceso a lo celestial a través de nosotros, en que las personas consiguen la vida de Dios. Y es una vida inagotable, y eso es lo que nos lleva a que la gente tenga hambre y sed de Dios, y a que la gente pueda alcanzar, es decir, a que Dios pueda alcanzar una generación. De esto se trata. Así que te invito, comparte esta palabra a otros, que son los lugares celestiales en Cristo. Que otros sean edificados y que otros se añadan. Puedes visitar nuevamente mi canal de YouTube, Cielo Nuevo, y allí bajamos estas palabras para que otros tengan acceso y puedan ser edificados y puedan ser añadidos al reino de Dios. Chao.